Perfecto, ya están grabando. Bien, vamos a comenzar, María José, con esta conferencia. Voy a contar mentalmente en mi cabeza la cuenta regresiva. Súper. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio llamado Quiero entrar a la educación superior. Este es un proyecto liderado por MuéveTP y por diversas organizaciones que buscan potenciar la continuidad de estudios de los jóvenes cuando terminan su enseñanza media. En Chile está demostrado que ingresar a la educación superior genera muchos beneficios, principalmente a nivel de empleos, a nivel de ingresos, porque también entrega más oportunidades para que todos los jóvenes puedan cumplir sus sueños. Queremos que los estudiantes tomen decisiones bien informados y que cuenten de cierta forma con información clara y útil. Hoy nos acompaña María José Juárez, directora social de Fundación Portas, quien es psicóloga y magíster en evaluación de proyectos sociales e intervención psicosocial para hablarnos de proyectos de vida. Al final de la presentación abriremos una ronda de preguntas, así que desde ya los invitamos a escribir sus consultas en el chat para posteriormente responderlas al aire. Finalmente, queremos invitarles a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar con el @muevetp. María José, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta jornada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, partimos entonces con esta charla de hoy y el tema que nos convoca es el proyecto de vida, ¿no? Y el proyecto de vida linkeado a algo muy importante que es el ser protagonista. Y cómo para construir un proyecto de vida, el rol protagonista que nosotros tomemos es súper, súper importante, sobre todo también si nos ponemos de cara a la continuidad de estudios, que me imagino que es lo que a muchos de ustedes les motiva pensando en el egreso de la educación secundaria. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es el proyecto de vida, ¿no? Esta es una imagen un poco gatillante de la reflexión que vamos a tener a continuación y un poco nos muestra, describiendo la imagen, una ruta, ¿no? Un camino con unas personas que van con una mochila preparadas, ¿no? Con algunos bastones de apoyo. Es un camino que está delimitado, ¿no? Que está hecho para hacer esa ruta. Y es una invitación también a descubrir, ¿no? A descubrir probablemente nuevos horizontes y nuevos lugares que esos dos personajes que vemos en la imagen quizás no conocen. Lo más probable es que sea la primera vez que se van a enfrentar también a esa ruta, a ese camino y a lo que le depara el final de ese camino a estos personajes. Entonces, lo primero que me interesa como comentar y transmitir es qué es el proyecto de vida. Mucho se habla del proyecto de vida, pero pocas veces entramos en el detalle de qué hablamos cuando hablamos de proyecto de vida y cómo es que se construye un proyecto de vida. Lo primero a mencionar es que el proyecto de vida, lo primero es una reflexión consciente. Al decir que es una reflexión consciente, tiene que ver con que es algo deliberado, que yo me propongo de manera estratégica, detenida y reflexionada, pensar, ¿no? Y es pensar sobre el quién quiero ser y sobre el sentido que quiero para mi vida. ¿Qué es lo que yo espero para mi vida futuro? Hoy día estoy en un lugar en particular, he tenido una historia de vida que me ha hecho desear ciertas cosas, como por ejemplo entrar a la educación superior. Y la idea de la construcción del proyecto de vida es justamente poder pensarse a futuro en quién quiero ser, porque quizás muchos tienen la idea de que quieren ser profesionales o técnicos profesionales, pero quizás todavía no han decidido en qué carrera, por ejemplo. Entonces el proyecto de vida, que es como yo me veo a largo plazo, me invita también a pensar en cuál es esa carrera, ya sea técnico o profesional, que debo seguir para poder llegar a la construcción de ese proyecto de vida que me hace sentido. Por otro lado, tiene que ver con el camino hacia la realización personal y el cumplimiento de los propios sueños. Es decir, el proyecto de vida no tiene sentido en sí mismo, sino que tiene sentido sí, solo sí. Es un camino que a mí me permite llegar hacia donde quiero llegar, que me permite realizarme personal y profesionalmente y en definitiva, con esa realización personal,
cumplir los sueños que tengo a futuro. Este proyecto de vida también que yo voy construyendo implica el ejercicio consciente de decidir quién quiero ser. Estas son como preguntas trascendentales que uno se debería hacer cuando se cuestiona el proyecto de vida o comienza a construir un proyecto de vida consciente, ¿no? Como quién quiero ser, cómo me imagino ser o estar en unos años más, hacia dónde quiero ir, qué tipo de relaciones quiero tener con el resto, qué vida quiero vivir, cómo quiero vivir mi vida y cuáles son aquellas cosas importantes para mí, más allá de lo que digan los demás, ¿no? Muchas veces la gente que nos quiere, nos rodea, nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos, van a pensar que nosotros podríamos ser felices haciendo A, B o C. Pero es súper importante el autoconocimiento respecto a eso, porque si bien es muy importante escuchar a quienes nos quieren, que obviamente van a desear lo mejor para nosotros, la idea del proyecto de vida es un proyecto propio. Y para hacer un proyecto propio que efectivamente me lleve a quien quiero ser y me haga transitar por ese camino hacia la realización personal, primero que todo debo ser fiel y coherente con mis propios deseos, con mis propios gustos. Y eso es muy, muy importante y también es muy importante aplicarlo cuando elegimos una carrera. También es importante mencionar que el proyecto de vida se construye y se reconstruye en los distintos momentos de nuestra vida. Es decir, el proyecto de vida yo lo puedo pensar de hoy para adelante, pero eso no significa que es algo inamovible, estático, que yo pensé y que de aquí para adelante tengo que seguir al pie de la letra cada una de las metas que yo me propuse, porque probablemente pueden haber situaciones vitales que hagan que uno cambie de rumbo o que las prioridades se reorganicen. Entonces es súper importante saber que si bien es importante delimitarlo y construirlo, también es importante ser flexible respecto a ese proyecto. Este proyecto implica trazar una línea hacia adelante, no hacia el futuro, con las preguntas que ya comentaba recién, para dónde quiero ir, quién quiero ser, en base a lo que vivo en el presente y como les decía, pero con la flexibilidad suficiente para permitirme cambiar de rumbo si así lo deseo o si así lo necesito. Por otra parte, el proyecto de vida implica el desarrollo de un plan de acción, y esto es súper importante porque hasta ahora hemos hablado de quién quiero ser, de en quién me quiero transformar el día de mañana, qué relaciones quiero tener, etcétera. Pero esto no lo voy a llegar a concretar si yo no establezco un plan de acción con objetivos, pasos y metas claras que me permitan avanzar en ese camino que me lleve en el fondo a ese sueño, ¿no? Soñar por soñar no sirve de mucho, nos quedamos en el mundo de la fantasía. Entonces, si bien es importante soñar, también es importante que con ese sueño y con ese deseo esté aparejado un plan de acción que claramente me diga los pasos a seguir. Y estos pasos tienen que ser objetivos, ¿no? Súper concretos. Por ejemplo, rendir la PSU o la PTU o la PDT. Por ejemplo, que sería un objetivo de hoy día a corto plazo, ¿no? Estamos muy cerca. O un objetivo de largo plazo, por ejemplo, titularme como agrónomo o como agrónoma o como topógrafo, ¿no? Entonces, los objetivos tienen que ser de corto, mediano y largo plazo y tienen que constituirse en ese camino para lograr los grandes sueños. Es decir, yo puedo tener grandes metas o grandes sueños, pero eso solo lo voy a lograr si me propongo metas y objetivos súper específicos para poder llegar a ese sueño, a esa meta final. Por ejemplo, si nosotros pensamos en viajar, soñamos con viajar, conocer algún lugar del mundo que siempre nos ha motivado, o recorrer Chile, o conocer el norte, por ejemplo, de Chile, o viajar a Brasil, a Perú, o conocer Europa, cualquier objetivo que nosotros nos propongamos, como por ejemplo viajar, lo primero que implica es que tenemos que tener lucas, ¿no? Y va a implicar un plan de ahorro, probablemente implique que busque trabajo y tener un plan de ahorro mensual que me permita cubrir los gastos de ese viaje, ¿no? Eso sería como un ejemplo súper concreto de objetivos aparejados a un sueño. Por ejemplo, otro sueño que yo puedo tener puede ser como sentirme realizado física y psicológicamente, sentirme pleno, sentirme plena. Pero para sentirme pleno física y psicológicamente, tengo que alimentarme mejor, tomar agua, hacer ejercicio, eh, establecer límites claros quizás con los demás que no me hacen tan bien, alejarme quizás de los amigos que hoy día, más que contribuirme en mi salud mental, me hacen daño. O sea, implica generar acciones súper concretas para poder llegar
a ese sueño que es sentirme pleno o plena conmigo misma o conmigo mismo. Y por ejemplo, si nosotros tenemos el sueño de titularnos, de ser técnicos o de ser profesionales, ciertamente vamos a tener que cursar al menos 2 años y medio, 4 años o 5 años de carrera, y eso va a implicar que yo estudie, que me prepare primero para la PDT, que luego pase los primeros ramos, que me sobreponga las dificultades quizás de que no me vaya tan bien en las primeras evaluaciones. O sea, va a implicar un trabajo de corto y largo aliento para poder cumplir ese sueño que es el día de mañana, transformarme en profesional o en técnico profesional y, por ejemplo, mejorar mi calidad de vida, tener más oportunidades, apoyar a mi familia, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos con un plan de acción? Porque hemos dicho que es importante construir el proyecto de vida, de por qué es importante, y que a la vez de que es importante soñar, es súper importante aterrizar esos sueños, ¿no? Y cómo establecemos el camino para lograr esa meta final. Y aquí hay una propuesta de 5 pasos para poder, en el fondo, construir un plan de acción que me permita, como les decía, ir paso a paso, quemando etapas y llegando a metas más grandes. Por ejemplo, el primer paso sería definir las metas y el objetivo final. Tengo una meta y el objetivo final, por ejemplo, un objetivo puede ser ingresar a la carrera que deseo el 2022. Me defino una meta, un objetivo claro y específico. Luego voy a enumerar los pasos que necesito para lograr eso. Por ejemplo, tengo que llenar el FUAS para tener algún beneficio estudiantil, financiero, digamos. Voy a tener que rendir la PDT, voy a tener que matricularme, etcétera, etcétera. O sea, va a haber pasos que van a tener que establecerse para lograr esa meta que es en marzo estar matriculado en una carrera técnica o en la universidad. El tercer paso sería jerarquizar los pasos y acciones poniendo fecha y límites. ¿Por qué? Porque no da lo mismo el factor, ¿no? Como el orden de las acciones no da lo mismo, porque antes que todo hay que llenar el FUAS, como ustedes quizás ya sabrán y lo habrán hecho. Después va a venir rendir la PDT, o sea, para llegar a matricularme, que sería mi último objetivo, hay pasos y esos pasos tienen un tiempo límite. Y es súper importante que establezcamos no solo los pasos que hay que seguir, sino que cuáles son los tiempos límites de cada uno de esos pasos que me van a permitir llegar a mi sueño final. El cuarto paso sería reconocer los recursos que necesito para cumplir cada paso, cada acción. Probablemente no esté en mi capacidad, en mis conocimientos, hacer todo, o sea, poder hacer todos los pasos a la perfección de cada una de las acciones que me van a llevar a mi sueño final. Por lo tanto, es súper importante, por ejemplo, pedir ayuda. Si yo no sé, por ejemplo, cómo llenar bien el FUAS, o si estoy con algunas dudas respecto a rendir la PDT, o respecto a cómo elegir bien una carrera, o respecto a esta carrera o esta carrera en esta casa de estudio o en esta casa de estudio, es súper importante tener los recursos. Si no los tienen ustedes porque no los conocen, pregúntenle a las personas en sus colegios, averigüen en internet. Hay mucha información disponible tanto en sus colegios como en internet para poder tener todos los recursos que uno necesita, por ejemplo, para entrar a la educación superior. Y el quinto paso y muy importante es que una vez que establezco cada uno de los pasos que son claves para cumplir mi meta, debo mirarlos, visualizarlos en perspectiva, no mirarlos desde arriba y decir, me falta algo, es todo lo que tengo que hacer, se me está pasando algo importante que me quede fuera para poder estar el 2022 matriculado en topografía. Y si ese paso falta, incluirlo, ver dónde va ese paso y si está todo check, comenzar a ejecutar efectivamente cada uno de estos planes y estas acciones en particular que me van a llevar a mi sueño más grande, ¿no? Que en este caso sería ingresar a la educación superior. Bueno, y llegamos a un punto clave, ¿no? En esta charla, que es, bueno, ¿y qué tiene que ver el ser protagonista con la construcción del proyecto de vida? Porque estábamos hablando de que efectivamente implica soñar, implica ponerse objetivos, implica ponerse metas, pero ¿por qué esta charla se llama Soy el protagonista de mi proyecto de vida, ¿no? Eh, la importancia de ser protagonista tiene que ver con que la construcción del proyecto de vida es una construcción que requiere autonomía. ¿En qué sentido? En que nadie más que nosotros va a trabajar
va a aportar y va a remar para que ese proyecto de vida que yo deseo se construya a la forma en que yo quiero. Por lo tanto, requiere pedir ayuda, apoyarse en los demás, pero ser autónomos en esa construcción y en esa decisión. Y también tener iniciativa, porque si yo me propongo en el fondo miles de sueños, pero no logro concretar porque me da flojera, porque me da vergüenza preguntar o porque me da vergüenza pedir ayuda, no voy a lograr concretar ningún sueño. Por lo tanto, la iniciativa, la capacidad de movilizarme para cada uno de esos pasos y para concretar cada uno de esos pasos y esas acciones, también es sumamente importante. Por otra parte, es sumamente importante el atreverse a soñar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros venimos de un contexto donde, o sea, todos venimos de un contexto donde la realidad es súper limitada, po. Es súper limitada en el sentido de que uno conoce desde lo que su familia le pudo mostrar, desde el lugar donde nació, desde los lugares donde ha vivido, desde el colegio o los colegios en los que les tocó participar en la enseñanza básica o secundaria. Por lo tanto, atreverse a soñar es una invitación a mirar más allá de los límites personales que cada uno y cada una ha conocido hasta este momento. Muchas veces atreverse a soñar es difícil porque es difícil soñar con las cosas que uno no conoce. Por eso es tan importante conversar con los compañeros, con los profes, con la familia, con los amigos, con las diferentes personas que son significativas y que pueden mostrarnos, mirar en internet, conocer cuáles son las cosas que se pueden hacer para poder esa barrera o esa brecha que nosotros tenemos desde lo que solamente conocemos, poder ampliar el cerco y atrevernos a mirar, a soñar y a hacer cosas que van mucho más allá de lo que nos hemos imaginado. Y eso implica algo súper importante, que es salir de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort tiene que ver con ese lugar conocido, con ese lugar calentito, con ese lugar en el que nos sentimos súper cómodos, tranquilos, estables, porque es, insisto, el barrio que conocemos, la ciudad que conocemos, los amigos que hemos construido a lo largo de la vida. Entonces, salir de la zona de confort implica desafíos, implica riesgos, implica atreverse, ¿no? Atreverse a soñar, pero no solamente a soñar, sino que atreverse a generar acciones que vayan fuera de mi zona de confort, que me inviten a hacer cosas distintas, que me inviten a desarrollar nuevas capacidades, que me inviten a desarrollar nuevas habilidades o a descubrir habilidades y capacidades que capaz yo nunca supe que tuve, pero que estaban ahí dormidas, ¿no? Porque quizás la vida no había hecho que yo tuviera que ponerlas en juego, ponerlas en práctica, pero cuando me atrevo a salir y me atrevo a asumir nuevos desafíos, efectivamente se mueve esa zona de confort y paso a una zona de aprendizaje, a una zona de aprendizaje que implica descubrir un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo implica que al mismo tiempo tengamos autoconfianza. Por lo mismo que les estaba diciendo, muchas veces, pucha, diremos, vamos a decir, ay, voy a entrar a la educación superior y me encantaría ser ingeniero o ingeniera, pero me da miedo porque la carrera es difícil, porque quizás soy bueno en matemáticas, pero probablemente no tan bueno como la universidad va a esperar que yo sea, ¿no? Y desde ese lugar es súper importante confiar en las propias capacidades. Y esto no significa suponer que uno es capaz de todo. Ciertamente cada uno de ustedes va a tener ciertas habilidades o ciertas competencias más desarrolladas y que muy probablemente sean esas competencias y esas habilidades más desarrolladas tengan relación con la carrera que van a elegir, porque muchas veces lo que a uno le gusta tiene que ver con lo que uno es bueno. Entonces, desde ese lugar, confíen también en que probablemente la decisión que estén tomando, por ejemplo, respecto a una carrera, esté súper relacionada a las competencias y las habilidades que a lo largo de su historia ustedes han podido ver que tienen, que van a tener que desarrollar más, que van a tener que potenciar más, por cierto que sí. Pero es súper importante sentirse que tienen las competencias y las capacidades, no solo hoy día desarrolladas para enfrentar lo que el mundo de la educación superior les traiga, sino que con la confianza de que si esas capacidades o esas competencias hoy no están aún desarrolladas o están desarrolladas a medias, van a tener el espacio, van a tener el tiempo y van a tener la convicción, si el sueño de estudiar en la educación superior es grande, de hacerse de el tiempo, las ganas, la energía y de la iniciativa para enfrentar los desafíos que suponga la educación superior, sea en el ámbito que sea, ya sea en el ámbito académico, de la integración con los otros, o en el ámbito más familiar, porque en la casa igual es complejo que yo
estudie porque requiere que todos trabajemos, porque las lucas quizás nos sobran, en la relación con los pares, etcétera, porque capaz me va a quedar medio lejos. O sea, efectivamente, confiar en las capacidades, pero también confiar en que si no están, las van a poder desarrollar, porque es un proceso. Estudiar en la educación superior, transitar a la educación superior, es un proceso. Por lo tanto, no vamos a llegar con todo listo y desarrollado para ese momento. Pero sí tenemos que tener la confianza de que lo vamos a poder hacer. Y esto implica algo súper importante que es superar los fantasmas. Todos tenemos miedos que nos acechan, todos tenemos fantasmas que aquí están al lado de nosotros, un poco recordándonos, quizás no eres tan bueno para esto, o capaz no te la vaya a poder, o capaz no es lo que realmente te gusta. Entonces, salir de la zona de confort, cuando nos atrevemos a soñar con una vida distinta, quizás un poco desconocida a la que mi entorno me ha mostrado, implica que tengamos el suficiente valor de superar aquellos fantasmas y aquellos miedos para atrevernos a cruzar ese cerco. Y esa es la invitación que hace el ser protagonista. Es una invitación a efectivamente tomar las riendas de la vida y que la vida no nos pase por encima, ¿no? Sino que seamos nosotros quienes decidamos dentro de un marco, por cierto, de acción, ¿no? Uno no puede soñar con ser Superman, probablemente sea, o la Mujer Maravilla, probablemente no lo logremos, ¿no? Pero si son sueños que son factibles de hacer, que son alcanzables, si le ponemos garra, le ponemos energía, le ponemos cabeza, le ponemos estructura, un plan de acción, le hacemos seguimiento, probablemente esos fantasmas van a quedar en nuestro pasado y vamos a ser capaces efectivamente de poder cumplir aquellos sueños y aquellas metas que nos estamos proponiendo. Y entrando más en detalle en esto que es tan importante del ser protagonista, aquí les dejé una tabla que es una posición antagonista entre lo que es ser protagonista, que es la posición que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo nuestro proyecto de vida, y la posición de víctima, que es la posición que tendemos a adquirir cuando no nos atrevemos, cuando no queremos o cuando no nos hemos dado cuenta de que no estamos siendo quienes estamos gestionando nuestra vida. Entonces, por ejemplo, alguien que se sitúa en la posición de víctima reacciona ante las circunstancias, ¿no? En cambio, el protagonista o la protagonista elige su respuesta. Todos tenemos momentos más impulsivos que otros, pero elegir la respuesta significa pensar, racionalizar, decidir, ¿no? Decidir. Más allá de lo que las vísceras nos dicen o de lo que sintamos en el momento, nosotros podemos, además de elegir lo que sentimos, procesarlo y luego tener una respuesta que vaya acorde a lo que nosotros queremos generar con esa acción. En general también la víctima se queja, pucha, el profe me tiene mala, el despertador no me sonó, mi mamá no me despierta para estar temprano a clase. En cambio, el protagonista pide, ¿no? Si, por ejemplo, hay un ramo que me está costando en el instituto, en la U o en el mismo colegio, pucha, me acerco al profe y le digo, profe, me está costando este ramo, ¿cómo podría hacerlo para estudiar mejor? La víctima se queda en la queja, no pucha, me da mal, no entiendo, soy malo para esto, o mala para esto, o el profe me tiene mala. Entonces, ser protagonista es pedir ayuda, pedir. Pedir es súper importante y en nuestra cultura es súper mal visto pedir, ¿no? Pedir ayuda, consejos, orientación, pero es sumamente clave porque no todos sabemos todo. Y otra persona probablemente sepa más de algo que nosotros mismos. Entonces, en vez de quejarnos y de dejar que efectivamente sea una profecía autocumplida y las cosas no ocurran, es mejor que nosotros pidamos y que aprendamos. Eso es el protagonista, ¿no? También la víctima culpa a otros y a sí mismo de las cosas que pasan. En cambio, el protagonista busca soluciones, ¿no? Efectivamente, hay situaciones en las que hay culpables, ¿no? De ciertos contextos, de ciertas situaciones particulares. Sin embargo, cuando son situaciones cotidianas, en las que, pucha, tuve un problema con un amigo porque en realidad me trató mal o me dijo esto o no me gustó cómo reaccionó, en vez de culparlo a él o culparme a mí, la idea es conversar y buscar soluciones para, valga la redundancia, solucionar o resolver o gestionar ese problema. Al mismo tiempo, la víctima siempre dice no puedo, no voy a poder, esto es muy difícil, no tengo un ramo de álgebra o tengo teoría social, no entiendo nada, las lecturas son muy complejas, pero el protagonista, a diferencia de la víctima, en vez de decir no puedo,
siempre está pensando en, bueno, pero ¿qué más yo podría hacer para lograr esto? Quizás en vez de leer solamente tengo que hacer un mapa conceptual que me sume a la lectura, porque con la lectura me quedo corto, me quedo corta, no logro comprender bien los contenidos. O sea, el protagonista siempre está buscando desde su posibilidad de acción qué otras cosas puede hacer para lograr lo que se propone. Por otro lado, la víctima critica por atrás, no, pucha, no, el profe me tiene mala, pucha, mi mamá no me despierta, por eso siempre llego tarde al colegio. En cambio, el protagonista da y recibe retroalimentación. ¿A qué nos referimos con esto? A que efectivamente la vida se trata de las relaciones interpersonales y es muy importante que estemos dispuestos a recibir y dar feedback, ¿no? Como preguntar cómo estamos haciendo las cosas, preguntarle al profe cómo lo podríamos hacer mejor, cómo ve nuestros resultados, en qué cree que estamos fallando, y también dar feedback, ¿no? Si hay algo que no nos gusta de los demás, poder decir de manera asertiva, empática, lo que no nos gusta, lo que no nos molesta, porque la única forma de generar transformaciones en nuestro entorno es diciendo lo que nos pasa, siendo empáticos y asertivos. Por lo tanto, también el protagonista busca esa instancia, busca ese espacio de crecimiento, tanto propio como de los demás. Por otro lado, la víctima está presa de su estado de ánimo, porque sus estados de ánimo determinan sus acciones, ¿no? Como, esto me resultó mal, listo, no voy a dar la prueba, no entendí nada, da lo mismo lo que pase, si me echo el ramo me lo echo, tiro la esponja, total ya me saqué un 3. En cambio, el protagonista logra separar su estado de ánimo, legítimo porque claramente a nadie le gusta que le vaya mal, pero el protagonista logra separar el estado de ánimo de su compromiso, es decir, logra comprender que efectivamente es legítimo que se sienta mal, porque, por ejemplo, rindió mal en un ramo, pero eso no afecta su compromiso respecto a terminar o efectivamente terminar de cursar el ramo. Por otro lado, también tenemos que la víctima se mira al ombligo y piensa solo en sí mismo. En cambio, el protagonista es capaz de dar y mirar empáticamente a los demás. La víctima siempre piensa que solo es él o ella el que está complicado, al que dañaron. En cambio, el protagonista siempre busca mirar cómo en la relación con los otros también es su rol dar, estar, mirar, acompañar. A su vez también la víctima no sale de su zona de confort. Ya les conté ampliamente de qué se trata la zona de confort, es decir, no toma riesgo, no se atreve. En cambio, el protagonista se arriesga. ¿Y se arriesga para qué? Para lograr metas, para lograr los objetivos que se propone. Por otro lado, la víctima evita el miedo, siempre, no, ¿qué me va a pasar? Si hago esto, quizás me va mal, quizás no me resulta, quizás no es lo que quiero, quizás no es lo que me gusta. En cambio, el protagonista asume desafío. Bueno, y si uno se equivoca y no era lo que uno quería, lo que a uno le gustaba, o no lo hizo de la mejor forma, lo peor que puede pasar es aprender. Por lo tanto, el ser protagonista es asumir desafíos y atreverse. Por otro lado, la víctima está comprometida con no perder. Mejor me quedo aquí, porque si me arriesgo a cruzar el río, capaz que me ahogo, capaz que me lleva la corriente, capaz que me da frío, capaz que se me congelan los huesos. En cambio, el protagonista está dispuesto a perder y crecer, a perder para crecer y avanzar. Sabemos que en el camino probablemente salgamos trasquilados, ¿no? El camino de la educación superior es un camino a veces pedregoso, medio difícil, a veces medio cuesta arriba en algunas cosas, pero si estamos dispuestos a crecer y avanzar, también tenemos que estar dispuestos a perder, ¿no? Y perder no en el sentido de lo malo, sino que a caernos y volver a levantarnos. En vez de quedarme en la posición de no perder, en mi zona de confort, calentito, seguro, súper cómodo, estar dispuesto a perder es la única forma de atreverse a crecer y avanzar y finalmente a construir ese sueño o ese proyecto de vida que cada uno o una sueña. O sea, más allá de que no tengamos escrito en un papel con flechas como qué es lo que soñamos a 3 años, a 5 años, a 10 años o a 20 años, estoy segura que cada uno de ustedes tiene sueños, sueña con cosas para su vida, en el ámbito familiar, personal, amoroso, académico. Y en definitiva, el proyecto de vida es eso, ¿no? Es
cómo esos sueños los aterrizamos efectivamente a acciones concretas que al final del día, después de meses, años inclusive, lleguemos a decir, lo logré, cumplí algo que siempre deseé o que durante los últimos 3 años deseé incansablemente, y esto implicó esfuerzo, implicó desafíos, implicó pérdida, implicó tomar iniciativa y agarrar vuelo y que me costara, por cierto que sí, pero lo logré. Entonces, si nosotros volvemos a ver de nuevo esta imagen y nos preguntamos qué es el proyecto de vida, tenemos que el proyecto de vida primero es decidir nuestro camino. Si lo podemos resumir en una frase, es eso. El proyecto de vida es la invitación a que la vida, los acontecimientos, las situaciones vitales no nos pasen por arriba sin nosotros haber tenido ninguna posibilidad o injerencia de hacer un cambio, sino que es tomar una decisión consciente sobre cuál es ese camino que yo quiero transitar, tal como lo están haciendo las personas en la imagen. ¿Cuál es ese camino? ¿Qué herramientas necesito para que ese tránsito por ese camino sea lo más llevadero posible? Por otro lado, implica trazar una ruta, un plan, ¿no? Esto no es a tontas y a locas, tengo el sueño de ser la Mujer Maravilla y bueno, si llego, llego y si no llego, no llego. No. Esto implica tener un sueño específico, concreto y trazar un camino para el que se pueden ayudar con los 5 pasos para crear un plan de acción que me permita efectivamente dar paso a paso aquellas acciones o realizar paso a paso aquellas acciones que me lleven a ese camino, ¿no? Que me transiten por ese camino donde al final está ese sueño que tengo, ¿no? Por ejemplo, ser el primer profesional de mi familia. También implica ejecutar ese plan. No sacamos nada con tener un plan súper concreto, súper clarito, de que tenemos que hacer A, tenemos que hacer B, tenemos que hacer C para efectivamente llegar a nuestra meta final si no somos capaces de ejecutar el plan. O sea, tenemos que ser capaces no solamente de trazarlo y de escribirlo, sino que de nosotros mismos chicotearnos los caracoles y efectivamente hacer aquello que tenemos que hacer en los plazos que debemos hacerlo. Por otro lado, y lo vimos recién, también implica tomar un rol protagónico en ese proyecto, porque nadie más que nosotros, ni nadie más que mejor que nosotros, va a saber lo que soñamos, lo que queremos, con lo que nos proyectamos. Por lo tanto, somos nosotros y nosotras los protagonistas de nuestras vidas. Y tenemos que entenderlo como tal. Nuestra familia nos podrá ayudar, el colegio nos podrá ayudar, la institución de educación superior a la que entremos probablemente también nos va a ayudar a conseguir ese sueño, pero quien tiene que efectivamente ser el protagonista y, por ejemplo, rendir la PDT, ir a matricularse, llenar el FUAS, pasar los ramos, estudiar para las materias, somos nosotros. Entonces, siempre el rol protagónico de todas las cosas que nosotros deseamos está en nosotros. También implica atrevernos a ir más allá de lo que conocemos, ya lo habíamos conversado, ¿no? Efectivamente, crear un proyecto de vida y atreverse a construir un proyecto de vida consciente es atrevernos a ir más allá de lo que conocemos, de nuestro entorno cercano probablemente, o de nuestras redes, es ir más allá y atrevernos a construir nuestro propio camino que nos haga sentido, que nos deje satisfechos y el día de mañana sentir que somos personas realizadas. También implica confiar en nuestras capacidades, ¿no? En que tenemos habilidades, tenemos competencias, hemos transitado un camino donde hemos desarrollado herramientas que van en esa mochila, ¿no? Que nos permiten irnos hidratando en el camino, alimentándonos cuando es necesario, pausando, sentándonos cuando también lo necesitamos, y aquellas herramientas que no estén en esa mochila, bueno, para el resto del trayecto las vamos a incorporar, las vamos a desarrollar y las vamos a adquirir en el camino porque esto es un proceso. También es muy importante pedir ayuda si lo necesitamos. No tenemos que saber todo, hacer todo ni tener la respuesta para todo, pero sí hay otros que quizás van a tener la respuesta que nosotros no tenemos. Por lo tanto, estar dispuestos a salir de un poco la lógica que hoy en general impera, que es como de ser súper individualistas y entender que somos más cuando nos apoyamos en los otros, es súper importante pensando sobre todo en el tránsito de la educación superior.
Si hay algo que no saben de este proceso previo o posteriormente, cuando ya ingresen a una carrera, pidan ayuda. No los hace menos capaces ni más capaces el pedir o no pedir ayuda. Es súper importante porque el camino con otros y con otras, transitado en conjunto, es un camino más llevadero y mucho más viable de que podamos llegar bien al final de ese camino. Otro punto importante, ser fiel a nuestros sueños y metas, ¿no? Eh, nosotros somos los que sabemos qué queremos para nuestra vida. Entonces, seamos fieles a nuestros sueños y nuestras metas. No nos dejemos rendir por situaciones complejas que se presenten en el camino. Siempre van a haber situaciones complejas. Lo importante es saber sobreponernos a esas situaciones complejas, limpiarnos la tierra y volver a iniciar el camino. Probablemente más de alguno que se anima a ingresar a la educación superior va a echarse un ramo, no le va a ir tan bien, le va a costar. Lo importante es que si mi sueño y mis metas están en ser profesional o técnico profesional, no abandonarlo por una mala nota o porque me eche un ramo, porque a todos nos va, a los que ya pasamos por esta experiencia, a todos sufrimos y a todos nos fue mal en algún momento. Lo importante es saber que al final de ese camino, si nosotros perseveramos, vamos a conseguir nuestros sueños y nuestras metas. Y por último, el proyecto de vida es la invitación consciente, deliberada y autónoma de construir la vida que soñamos, de atrevernos a ser quienes queremos ser, de atrevernos a estar con quienes queremos estar y atrevernos a pensarnos en 5, 10, 15 o 20 años más siendo la persona que hoy día nos hace sentido ser. Y si en el camino cambiamos de opinión o hay situaciones que cambian que nos hace tener que flexibilizar ese plan, bueno, lo cambiamos. Lo importante es nunca estar parados en la vereda de que la vida nos pase por encima, sino que nosotros construyamos la vida que cada uno y cada una sueña hoy y que probablemente ya viene soñando hace un largo rato, sobre todo pensando en lo que nos convoca en estas charlas que tiene que ver con la invitación a atreverse a ingresar al mundo de la educación superior. Eso, muchas gracias. María José. ¿Sí? Perfecto. Gracias por tu presentación. Tenemos dos preguntas, María José. Van en la línea del protagonista y la víctima. Para un Ya. protagonista, el mundo está lleno de desafíos y él se siente capaz de, entre comillas, dar cara a cualquiera de ellos. ¿Cómo puedo ser protagonista si no tengo un ejemplo cercano que me permita hacerlo? Mm, ¿Se puede formar ser protagonista o se nace así? sí. Sí, es una pregunta muy interesante. Y el ser protagonista ¿me escuchan bien, cierto? Sí, es Perfecto. que te veo medio pegado, Carlos, por eso pregunto. Ya, pero creo que me escucho bien. Efectivamente, el ser protagonista sin duda es algo que uno construye. O sea, aquí no hay un gen del ser protagonista, ni es algo que uno adquiere en el momento en el que nace, sino que son habilidades y son habilidades y más que habilidades son una forma de mirar el mundo. Cuando miro el mundo desde la víctima, en el sentido de, de quejarme, de no solucionar cosas o de sentir que hay cosas que están predeterminadas y que están dadas y que por lo tanto no tengo mucho que hacer. eh, o mirar el mundo desde el lugar de que efectivamente, aunque tenga este espacio súper chiquitito de acción, puedo hacer dos o tres cosas que me permitan llegar a esa meta que me estoy proponiendo. Por lo tanto, la respuesta es, no es algo dado, obviamente, desde que uno nace, sino que se construye y se practica en el ejercicio diario, como cuando tenemos un problema y estamos pateando la perra. Es súper válido sentirse mal por algo, pero pensemos, bueno, ¿y qué puedo hacer para ¿Qué yo puedo hacer? No estar esperando que el otro cambie, que el otro haga, porque eso está en el terreno del otro. La invitación que hace la posición de protagonista es siempre mirar de lo que está a mi alcance, de lo que yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer? ¿En qué me puedo comprometer respecto a mí mismo o a mí misma para poder efectivamente solucionar este problema que se me está dando? Y efectivamente el rol protagonista no es un rol como tan
es un rol que quizás, y todos, no es que todos seamos 100% víctimas o 100% protagonistas. Probablemente en algunas situaciones actuamos más del protagonismo y otras más en la posición de víctima. Pero es súper importante irlas dilucidando y eso efectivamente, si no hay referentes cercanos en los que uno pueda apoyarse, es súper importante ampliar la mirada. Internet es una plataforma que nos permite llegar a distintas conocimientos, experiencias, personajes que nos pueden inspirar para, en eso que nosotros queremos, poder atrevernos como a desarrollar ese rol protagónico. Súper. Bueno, hablamos del protagonista, hablemos de la víctima ahora. ¿Por qué crees tú que las personas toman este rol de víctima? ¿Cómo podemos sacarlas de ese rol o de esa forma de mirar el mundo, como mencionaste? Mm. Sí, la posición de víctima es más fácil, pues porque efectivamente cuando yo no identifico las cosas en las que yo puedo mejorar o las cosas en las que yo puedo hacer algo, es mucho más cómodo pensar que el resto tiene la culpa o que el resto tiene que hacer A, B o C. Si me peleo con una amiga o con un amigo, bueno, es mucho más fácil esperar que él o ella me hable porque, bueno, él tuvo la culpa. Entonces, de alguna u otra forma, la posición de víctima es cómoda. Es cómoda porque me invita a la inacción, a la pasividad, y no me invita a cuestionarme, porque es difícil a veces cuestionarse y darse cuenta que uno puede hacer más cosas o que pudo haber hecho otras y que por tanto, como las hizo, quizá el resultado no fue tan bueno. Es un poco más complejo pensar desde el protagonismo. Esa yo creo que es la facilidad de actuar desde el rol de víctima, que es más cómodo, nos queda más cómodo, porque no nos invita a cuestionarnos, pero a la vez que no nos cuestionamos tampoco crecemos y eso es lo triste de la posición de víctima, que cuando nosotros no nos cuestionamos qué podemos hacer, hacia dónde podemos ir o qué cosas podríamos hacer mejor, no nos desarrollamos y no avanzamos. Súper. Em, Otra pregunta. Respecto al proyecto de vida como tal, ¿cuál es el momento en que el joven tiene que pararse, pensar y empezar a trabajar en construir un proyecto de vida? Mm, ¿Eso se fuerza? ¿Alguien tiene que orientarlo? ¿Se da de forma natural? ¿Se planifica? sí. ¿Cuál es tu Bueno, opinión? yo creo que todos nosotros y todas nosotras comenzamos a pensar nuestro proyecto de vida desde que somos pequeños, o sea, desde que somos chicos y chicas y nos imaginamos, voy a ser astronauta o voy a ser abogado o voy a ser, no sé, constructor o lo que se nos ocurra hacer, ya es una forma como artesanal, no podría decir, de pensar en un proyecto de vida. Por lo tanto, el proyecto de vida no hay una edad para pensarlo. O sea, no es que, pucha, ya tenemos 60 años, ya se nos fue el tren del proyecto de vida, no pensemos nada porque ya hemos pasado 60 años de nuestra vida siendo poco conscientes del proyecto de vida. O sea, el proyecto de vida es una invitación a tenerlo siempre. Desde que somos pequeños, insisto, siempre estamos con metas y sueños, así que no hay una edad particular para definir un proyecto de vida. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en el tema de fondo, que es la continuidad de estudios, es súper importante que desde pequeños, y si pudiera dar una edad o un rango escolar en octavo básico, primero medio como mucho, ya estemos construyendo ese proyecto de vida alineado a la educación superior. ¿Por qué? Porque en primero medio ya nosotros tenemos que, saber, que empezar a ser conscientes de que las notas que nosotros tenemos incidan en nuestro ranking, de que tenemos que sacarnos buenas notas para tener un buen NEM, o de que tenemos que, o empezamos a ver cuáles son eh, los ramos que nos gustan más, los que nos gustan menos, en qué somos mejores, en qué no somos tan buenos. Por lo tanto, eh, no hay una edad para construir el proyecto de vida, uno siempre tiene que estarlo construyendo, tenga la edad que tenga, estemos en la última etapa de nuestra vida, también vamos a tener sueños y metas. Quizás no van a ser pensando en 20 años más, pero sí van a ser sueños y metas de corto plazo que vamos a querer lograr. Y pensando, insisto, como para hacer un resumen, en lo de ahora, en lo de la continuidad de estudio, yo creo que es súper importante en la media tener más o menos clarito para dónde uno va, porque para dónde uno va implica una serie de tomas de decisiones alineadas a ese deseo, por ejemplo, de una vocación y que redunda finalmente en una carrera.
Perfecto. María José, dijiste que no había un momento, una etapa clave para empezar a construir el proyecto. Sin embargo, los estudiantes pasan gran cantidad de horas dentro del colegio y muchas veces el colegio, de cierta forma, cumple el rol de familia y de Sí, orientar a los estudiantes a que construyan su camino. ¿Alguna recomendación para los docentes, para los equipos directivos? ¿Cómo debieran abordar este tema? ¿En qué momento de la etapa escolar? sí, ¿Desde quinto básico? ¿Desde primero básico? ¿Desde primero medio, que ya estáis más cerca de egresar de cuarto medio? ¿O los dos últimos años de enseñanza media? sí. ¿Hay alguna receta o algún consejo mejor que otro? ¿O algo, algo más estándar, una evidencia que te indique que en tal fecha o época del estudiante es mejor? Sí. Mira, yo creo que en el sistema escolar sería súper importante que nosotros pensáramos en otorgar más autonomía a nuestros estudiantes respecto a su toma de decisiones y que puedan ir descubriendo qué desean y qué sueñan desde pequeños. O sea, yo creo que independiente de la etapa en la que uno esté, hay distintas formas de acercarse al proyecto de vida. Cuando uno tiene 5 o 6 años y mira al constructor o mira a la enfermera o al enfermero en el hospital no sé, y veías a estos gallos que están como sacando fotos en la calle y uno dice que son topógrafos, ¿no? Como en general, como para poner un ejemplo no tan tradicional de carrera, uno sueña con ciertas cosas. Y esa es una forma de motivar e incentivar el proyecto de vida. Yo creo que el rol del docente tiene que ver con estimular la reflexión consciente y deliberada de sus estudiantes, de pensarse a sí mismos a futuro respecto a quienes quieren ser. Y eso es transversal a cualquier etapa escolar, ¿no? Uno obviamente le va agregando complejidad a lo que podría esperar que se piense un estudiante de sí mismo en distintos momentos de su etapa escolar, pero yo creo que es una invitación como transversal a que independiente del curso en el que esté, haya siempre una invitación a soñar, ¿no? Como invitación a soñar, ya que cuando existe ese sueño, invitarles a crear ese plan de acción. Ya, soñáis con, queréis ser, concursar en un concurso de, valga la redundancia, artístico. Bueno, ¿y qué pieza vaya a hacer? ¿Cómo la vaya a hacer? ¿Cuándo la vaya a empezar? Bueno, si tú me la quieres mostrar, muéstramela, te puedo dar mis impresiones. O sea, invitarles a que establezcan planes y metas intermedios antes de llegar a eso. Y eso, insisto, se puede hacer desde el niño que está en básica, súper básica, jugando con Legos, hasta el chiquillo que tenéis sentado en primero, segundo, tercero, cuarto medio, teniendo que decidir qué va a estudiar. Yo creo que es el proyecto de vida y la invitación a la construcción autónoma del proyecto de vida desde el lugar del ser protagonista de mi vida es clave en todo momento de la etapa escolar, con distinto nivel, por cierto, de complejidad según el nivel y la capacidad que tengan los niños y las niñas, pero es una invitación, yo creo, transversal al sistema educativo. Perfecto. Bueno, muchas gracias María José por tu presentación. Tercera presentación que ya hace junto a nosotros durante Sí, este tiempo. Estamos muy agradecidos de nuevamente que puedas colaborar como ETP en lo que tiene que ver con los proyectos de vida de los estudiantes. Así que muchas gracias. Aprovechamos de contarles también de que esta conferencia quedó grabada, se subirá durante los próximos días a las redes sociales de MOETP, como también vamos a tener, mañana vamos a tener dos actividades más, así que desde ya pueden revisar la programación en www.muevetp.cl/ quiero entrar a la educación superior. Bueno, súper. nos despedimos María José, muchas gracias Gracias, Carlos. por tu tiempo y Sí. por tu presentación. Sí, no, gracias a ti, Carlos, y a MueveTP también por esta invitación. Feliz de poder aportar. Así que, bueno, eso feliz y espero y les deseo a todos y todas mucho éxito en este camino, que es un proceso y que hay que tomar, no hay que tomarse toda la ansiedad de una, hay que ir regulando porque es un proceso largo, pero aseguro mucha satisfacción al final del camino. Así que gracias, Carlos y MueveTP por la invitación. Chao, chao, que estén todos muy bien. Chao.